Hola amigos, ¿cómo están? En este capítulo número 20 de Historias sin Seguro vamos a grabar con un amigo que se llama Vix y vamos a hablar del tema del emprendedurismo. Vix, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, súper bien. ¿Y tú qué onda? Pues aquí emocionado porque creo que es la tercera vez apenas que hablo sobre un tema de como de más de negocios y que precisamente en el capítulo pasado tocábamos el tema de que la pandemia cambió mucho nuestras vidas. Pero antes de empezar a tocar temas en específico, platícanos un poquito de quién eres, qué has hecho y más o menos qué es lo que la gente percibe de ti. Bueno, me llamo Víctor. Particularmente, está bien, ¿verdad? ¿Mm? En este punto de mi vida he hecho varias cosas diferentes. Trato de sobresalir en diferentes ángulos, diferentes aspectos de la vida en general. Y particularmente, ahorita me podría describir como un productor de contenido multimedia. Trabajo para diferentes clientes, diferentes artistas, diferentes personas. Y yo creo que ese es mi fuerte por el momento. Para los que no sepan, Vix y yo somos amigos ya desde bastante rato, que será de perdido unos 8 o 9 años. Fácil, fácil. Entonces, Vix pues ha tenido varias facetas de dónde empezó y ahorita platícanos un poquito sobre cómo empezaste y no sé si mal recuerdo, al principio tenías lo de la marca de TRX o qué fue lo que sucedió antes de la marca. TRS. Sí, mira, eh, yo soy licenciado en yo soy licenciado en negocios internacionales. em, Egresado igual en la universidad y todo, terminé mi carrera, pero nunca me gustó enfocarme en sí en un empleo, en un trabajo normal. Entonces yo me fui agarrando mi hilo hasta que encontré una fuente y de ahí me fui agarrando, ¿no? Particularmente, como dices, yo salí a la luz en el De turismo. emprendedurismo, eh, por lo de la marca, por lo de mi joyería que trabajaba en algún tiempo, que ahorita tengo pausado y vamos a tocar más adelante, pero eso fue, por decir así, lo que me sacó al flote en esto de los negocios. Recuerdo que en aquel tiempo estaba pues, precisamente de moda eso, o sea, empezar a vender cosas por internet, las páginas de Facebook y empezar a usar el tema de la publicidad pagada. En tu experiencia, ¿dónde fue donde empezaste a crecer y qué fue lo que te ayudó a mantener ese crecimiento hasta llegar a tener una página que recuerdo que era bastante fuerte, tenía más de 100K seguidores, ¿no? Sí, así es. Fíjate que es bien chistoso porque yo empecé como un proyecto en mi cuarto vendiendo un producto que se me hacía interesante. En ese punto eran las pulseritas de ancla, las famosas que se empezaron a hacer como que muy demandadas, ¿no? Y al mismo tiempo empezaba lo que era Facebook Ads, un poco de la publicidad y me fui como quien dice adentrando. Yo tenía un primer local que abrí en un restaurant bar, nada que ver con una joyería. En este caso era de un amigo que me dio la oportunidad. ¿Sabes qué? Métete aquí y ahí empecé, ¿no? Pero yo creo que el punto de auge de donde mi negocio explotó fue cuando empecé a manejar la publicidad pagada. Que llegó un amigo y me dice, oye, deberías de probarlo. Y yo empecé y pues puedo entrar más a detalle si quieres te cuento así esa experiencia. Estuvo raro porque de la noche a la mañana ya estaba vendiendo 18 pedidos diarios en línea, cosa que no estaba haciendo en el local, por decirlo así, ¿no? Ujú. Y entonces sí me empezó a despegar bastante. ¿Te acuerdas que en el tema de Facebook Ads teníamos siempre el problema de que no sabíamos qué iba a pasar? O sea, siempre había una incertidumbre de lo que me está funcionando hoy me va a durar a lo mejor 3, 4, 5 semanas y nos va bien. Y de repente había un cambio drástico en lo que tenías que hacer de cómo estructurar tu campaña para que vendiera. ¿Cómo enfrentaste eso? De hecho, eso fue una de las razones por las cuales decidí dejar de hacerlo 2 o 3 años después de que había empezado. Pero conforme yo iba jugando a este juego de emprender, por decirlo así, iba viendo diferentes métodos y en el tiempo que estuve yo trabajándolo, nunca tuve problemas, siempre encontraba la forma de sacarlo adelante. Por ejemplo, en algún punto me bloquearon una cuenta, yo tenía unas de respaldo.
y te las bloqueaban por ejemplo, que subiste un video con derechos de autor. O sea, son muy estrictos a la hora del compliance sobre qué está permitido y qué no está permitido a la hora de tus ads. Y en el tema de las compras, em, empezaste comprando aquí. Me imagino que llegó un punto donde importabas, o sea, comprabas chino, o todo el tiempo fueron cosas que pudieras conseguir de alguna u otra manera en México. O sea, ¿qué transición tú hiciste desde que empezaste con, como tú dijiste, en el menudeo, a transformarte en empresa pues, cientos de pedidos mensuales? Sí, empecé como quien dice puro comercio y luego me hice productor. Me fui metiendo a talleres, me fui metiendo a diseños, me fui metiendo a programación para hacer los diseños en 3D, imprimirlos, llevarlos hasta Guadalajara, al centro donde hacían, o sea, no en el centro joyero, sino en los centros de producción que es todavía mucho más under, donde tienen todas las manos sucias y así están trabajando el metal directo y me fui a meter hasta allá, ok, hasta yo empezar a hacerlo yo. Me metí tanto a un taller que me hice socio y empecé yo a producir ya lo que era propio de la marca, ¿no? Pero en ese tema de producción, ¿qué parte de lo que hacías? ¿La tela con el que hacías digamos, la pulsera, eran eslabones o la parte del metal o del plástico que usaba para el diseño o ambas? Bueno, como te comenté, empecé vendiendo primero una marca que era de una persona que se hizo mi amiga más adelante, pero al principio yo solo era su cliente. Compraba, revendía. Y luego esta persona no manejaba el diseño de ancla, solamente eran tridentes, anzuelos y como diseños enfocados. El nombre se llamaba Argos, era un como que de la ideología griega que tiraba un Ujú. poquito por allá, por esos rumbos. Y yo decidí, como vi que estaban pidiéndome mucho el ancla, empecé yo a trabajarlo. Entonces, digámoslo así, empiezo yo, importo lo que era la correa de paracord, que era como plastificada, resistente al agua, etcétera. La compraba por metros, la dividía y la empezaba a ensamblar yo con las piezas que habíamos diseñado. Al mismo tiempo importábamos, no sé, de China, piedritas que eran el otro tipo de pulseras con los que nosotros hacíamos los materiales. Entonces, era un poquito de todo, tanto comprar aquí en México como importar de China, como yo hacerlo desde cero. Y eso fue yo creo que lo que nos resaltó de la competencia. Oye, Vic, si el mercado era nacional o tenías pedidos de que otras partes pues, del mundo. Sí tenía demanda de Sudamérica, de Estados Unidos, pero nunca pudimos cubrirla. En algún punto me habla Amazon México, me comenta de que empezaban con esto del warehouse, donde ellos podrían almacenar mi producto y distribuirlo, etcétera. Pero yo tenía tanta demanda local, nacional, que no le di tanta apertura a nuevos proyectos. Tal vez eso fue haciendo que yo me estancara en algún punto, pero mi demanda local era insaciable en algún punto, o sea, no me daba abasto. ¿Y en qué punto fue donde te diste cuenta que la marca ya empezaba, pues, digamos que su declive o que tú empezaste a dejar de querer hacer esa actividad? Bueno, o sea, cuando ya dejé por un lado fue cuando empieza la pandemia, empiezan los problemas económicos. Yo recién había abierto una sucursal misma que tuvo que cerrar por la pandemia. Ahí se me fue una inversión grande. Entonces empecé a perder como esa motivación. Al mismo tiempo, problemas personales me hicieron todavía como que desmotivarme más. Mi punto donde o sea, yo dejo de hacerlo fue precisamente cuando empieza la pandemia. Nace mi hijo, vienen más cargos económicos, yo tenía más deudas y llegó el punto donde yo sin capital no me sentía portador de una marca, ¿sabes? O sea, es tan tonto como decir, ya tienes 100,000 seguidores, puedes levantarte de nuevo, pero yo en mi cabeza no estaba bien. Yo no estaba nada bien y no me sentía con la seguridad de vender y proyectar marca y una identidad cuando yo era
que la dirigía principalmente. Y si yo no estaba bien, sentía que estaba vendiendo algo falso. No sé si me explico. Sí, de hecho, yo recuerdo perfectamente cuando te veía a ti usar tu mercancía y cuando hacías el tema de las sesiones de fotos con las personas que, digamos, que portaban tu marca, que eran personas como de alguna u otra manera tú proyectabas como querías que se vieran, pero se veía parte de tu personalidad en ellas y como tú dices, al final del día tenías que sentir en realidad que era algo tuyo y que ya no era nada más hacer por hacer o diseñar por diseñar. Exacto, yo creo que esa identidad, como mencionas, fue lo que hizo que la marca sobresaliera, porque no era solo una marca, yo metía mucho sentimiento, mucho de mi persona dentro de ese proyecto. Entonces se cae la torre principal, por decir así, y ya no tenía la emoción de hacerlo, ya no tenía las ganas. O sea, ¿cómo te iba yo a vender? Usa este accesorio si yo no estaba bien, ni siquiera económicamente, dejando aparte lo psicológico, ¿no? Ok, ok, entonces digamos que ya dejaste de producir las pulseras, ya hiciste el negocio, dijiste, ¿sabes qué? Hasta aquí llego. ¿Y cómo encontraste tu siguiente paso? O sea, ¿en qué momento dijiste tú, sabes qué? Ya encontré algo que quiero hacer y pues comenzaste a hacerlo, porque aparte dices que es en pandemia y en pandemia, pues bueno, yo creo que fue una crisis económica para muchos y creo que encontrar algo para hacer fue complicado. Precisamente algo de lo que me hace resaltar de la gente en general es que nunca me quedo tranquilo con lo que tengo. O sea, siempre busco salir adelante. Un consejo que me dio mi papá fue, si vas a ser barrendero, sé el mejor y que tu banqueta siempre esté impecable. Y ese tipo de comentarios que me hacía mi papá de siempre hacer las cosas bien y controladas y todo ha sido mi mentalidad con la que yo he crecido. Entonces, cualquier cosa a la que yo decida enfocarme, yo creo que voy a tratar de sobresalir. No solo hacerlo por hacer, sino sobresalir. Así es. ¿Y qué fue lo que siguiste? O sea, ¿qué fue lo que empezaste a hacer después de la pandemia? Digo, después pues de cerrar este TRS. Sí, empieza la pandemia, empiezan los problemas económicos, yo la cabeza botada, mi hijo recién nacido, yo viviendo en Guadalajara. Todavía me fui a Guadalajara cuando cerré mi local aquí a intentar como dar un último empujón y decir, no, pues me voy allá y empiezo desde cero. Pero en el mismo tiempo, pues seguían los problemas económicos y yo tenía demasiado tiempo libre, no tenía amigos allá, no salía con nadie, estaba yo completamente enfocado en mí, encerrado en un cuarto. Después de haber tenido una casa bastante grande, me fui a un cuarto pequeño a salir de mis problemas, etcétera. Y me la pasaba todo el tiempo en TikTok, me la pasaba todo el tiempo en Facebook y entre eso me aparece por ahí publicidad para empezar a tatuar. Había una escuela nueva, es una modalidad que empezaban ahí en Guadalajara y dije, ¿por qué no? Digo, aparte tomando en cuenta que nunca dibujé, dije, ¿por qué no? Y fui antes de comprar la máquina y el curso, me fui a comprar unos colores, plumones, con todo ya pues el dinero que ahí me quedaba y me compré un equipo, por decir, bonito y empecé a mejorar, a ver, ok, a dibujar y a enfocarme así, y a enfocarme un poquito en hacer esto que era nuevo para mí. Y le metí muchas ganas, definitivamente. Oye, entonces ahora sí que vamos de creativo en creativo, ¿no? O sea, empezaste con el tema de las pulseras. Yo sé que ahí de alguna u otra manera tenías mucho que ver en la parte del proceso del diseño, de lo que estabas haciendo. Recuerdo mucho cuando nos comentabas que ibas cambiando modelos o qué cosas no ibas poniendo. Recuerdo cuando empezaste a poner tu marca de que ya TRS en las pulseras. Las pulseras. Y pues bueno, ahora que brincaste a algo más creativo, pues el tema de tatuar, pues digo, la verdad, siento que hay que ser muy valiente, por un tiempo muy dedicado para tú hacer esa labor. O sea, porque al final del día estás marcando a una persona literalmente. ¿Y qué fue o en cuánto tiempo dijiste tú, güey? Creo que ya estoy preparado para empezar a tatuar. ¿Y qué fue lo primero que empezaste a hacer de trabajo? O sea, ¿cuál era tu inspiración para trabajar al principio? Ok, bien mencionaste que hay que ser creativos. Yo soy una persona muy creativa. De pasar a hacer arte en moda, empecé a hacer arte en papel.
pero hice dos, tres dibujos y luego empecé a tatuar una naranja y luego piel sintética y luego un primo, que le mando saludos a mi primo, que le agradezco mucho porque literal me dejó practicar en él todo, todo así, le hice como 20 tatuajes, de los cuales todos quedaron bien padres porque no me aventé a tatuar piel hasta que no estaba yo listo después de mis prácticas. Hice primero en papel. Después del papel, pues obviamente se compra la máquina. Estuvo interesante porque decía, compra tu máquina y te regalamos el curso. Entonces compré mi máquina o era al revés, no me acuerdo bien. Y ya el chiste es que ya tenía mi curso, yo iba a la escuelita todos los días y, bueno, una vez a la semana, pero hablaba con ellos todos los días, me la pasaba viendo tutoriales de cómo tatuar, horas y horas de videos donde yo estaba viendo sin poder tatuar a nadie. Y así me fui como quien dice, traspasando ahora a hacer los diseños del arte. Algo que quiero comentar es que yo molestaba mucho amigo mucho a un amigo porque le comentaba yo que yo no era artista y hasta la fecha no me siento artista, pero sí hago arte. O tal vez no soy artista famoso, pero sí hago arte. Y eso pues viene de la creatividad y de uno, ¿no? No es así de decir, ah, ya voy a hacerlo y va a salir, ¿no? O sea, uno tiene que desarrollar ese arte, ¿no? Para considerarse artista. En este caso, la verdad es que como tú has encontrado pasión en lo que has hecho, creo que siento que la motivación que has tenido al momento de estar tú echándole ganas, progresando, estudiando, moviéndote, como tú dices, incluso arriesgando, o sea, cuando estabas en una situación complicada que ya no querías hacer lo que estabas haciendo, estabas de una u otra manera un poco perdido con tu inspiración y volver a encontrar algo y volver a echarle ganas y de ahí empezar a sacarlo de cero es parte de lo que es ser un emprendedor. O sea, realmente encontrar esas ganas cuando a lo mejor ya te caíste, cuando ya te tropezaste o cuando, sobre todo que lo más difícil es cuando no tienes ganas. O sea, cuando te levantas y esto de que, híjole, o sea, a lo mejor voy a la oficina de nuevo, estén bien o mal las cosas, a lo mejor económicamente, lo que uno siente es diferente. Y creo que muchas veces ese cambio que tuviste, por decir, en este caso tú, que te fuiste a Guadalajara, es algo que nos hace mucho falta. O sea, realmente reencontrarnos y a lo mejor no ocupas ni siquiera cambiarte de ciudad, pero salir de tu espacio personal, o sea, tu casa, tu cuarto, tu oficina, o sea, el lugar donde siempre estás, te ayuda muchísimo a que la mente empiece a idear cosas nuevas, ¿no? Yo siento que es algo muy, muy interesante. Incluso he visto por ahí reportajes o investigaciones que dicen que cuando tú escuchas música nueva, te vuelves más creativo, porque tu mente empieza como que a trabajar con esas nuevas cosas que vas escuchando, y cuando estás acostumbrado a escuchar siempre lo mismo, pues digamos que tu mente se queda como que encerrada en lo que ya piensas y en lo que ya sabes. Sí, yo siento y definitivamente voy de la mano con lo que dices, que la magia sucede fuera de tu zona de confort. Eso es algo que lo tengo bien presente y que no me da miedo. Y como dices que eso a muchas veces nos hace falta. Yo en particular no me ha dado miedo aventarme, aunque sé que me voy a caer. Porque sé que por más fuerte que sea el madrazo o el golpe que te des en la vida, no va a ser nada comparado con lo que vas a obtener si no lo intentaste. O sea, me aventé muchas veces a salir de mi zona de confort, como dices, me fui a Guadalajara a dar mis últimos golpes, me hice tatuador, cambié mi lifestyle completamente y eso me hizo pues obtener otra salida a ese problema que en ese punto no lograba encontrar. Oye, Vix, ¿en qué momento se convirtió pues digo, le podemos llamar negocio o una profesión de la que pudieras vivir? Porque recuerdo que fue parte de lo que te dedicaste al prácticamente 100% cuando estuviste en la pandemia. Y platícanos qué proceso fue desde que comenzaste con tu primo a empezar a hacerlo ya de manera continua. Bueno, yo empiezo con el curso, empiezo con pequeños pedacitos de piel sintética, en donde me ponían las prácticas, donde me ponían los trabajos, donde me podían diferentes herramientas, me van explicando, hasta que yo no tatué a mi primo
hasta que no vine a Tampico y tatué a un amigo de confianza. ¿Por qué con él? Porque le comenté, él ya tatuaba. Y yo le comento a Luis Mario, mi amigo, que fue... No fui muy real. Bueno, no como quien dice, no fue muy honesto de mi parte, porque yo no había tatuado ninguna piel humana, pero él tampoco me preguntó. Solamente fue como que le dije, oye, estoy tatuando piel sintética, estoy trabajando, estoy yendo a clases, tú ya tatúas, ¿te parece si tú me haces un tatuaje y yo te hago un tatuaje? Entonces ese día fui, me hizo él uno y ya yo vi cómo era hacerlo, porque tenía un ratote que no veía, yo estoy tatuado, Ujú. pero nunca le puse atención a mis tatuajes, porque pues yo iba, me los hacían, me gustaba, pero no veía cómo se hacía. Entonces, en ese día fui y me hizo el primero, vi el procedimiento de cómo, ¿vas a decir? No, no. De cómo él fue, puso la mesa, vació la tinta, conectó la máquina y luego me prestó su máquina y me dijo, te toca. Y ya pues le hice su primera raya, que me quedó dentro de lo que cabe bien. Hasta la fecha le gusta. Una mariposa con una daga. Pero no, nada que ver, o sea, no era un gran tatuaje, pero fue un primer gran tatuaje para mí y se lo agradezco. Y al final sí le dije, oye, ¿sabes qué? Eres la primera persona que tatuó, pero quedó bastante bien. De hecho, quedaron muy similares los tatuajes, tomando en cuenta que él ya estaba tatuando y era mi primer tatuaje. Creo que como emprendedores eso es bien importante, ¿no? O sea, la primera persona que cree en ti, pero también al mismo tiempo es bien difícil empezar diciendo, es que nunca he hecho y pues tú me vas a pagar por qué voy a hacer. O de alguna u otra manera, en este caso el tema no era el pago, era pues es un tatuaje, o sea, va para siempre y, o sea, es algo de mucho valor, o sea, ese primer paso, darlo está cabrón, o sea, en, yo creo que en muchas de las cosas que he visto ahorita que por si suben en internet, ¿no? Que hay el tema de que si vas a hacer dropshipping, en tu caso, que vas a actuar, si vas a, no sé, emprender un negocio de comida, de lo que sea, mucho de lo que ves, por más gente que lo esté viendo, o sea, que tengan seguidores, que tengan cursos, que hagan coachings, que tengas alguien que te ayude, yo creo que ha de ser un 5% y creo que me estoy yendo arriba de la gente que realmente se avienta a empezar y a desarrollarse en algo. O sea, pues sí, lo que te comentaba, cuando yo empezó con Arturo a hacer el tema del podcast, cuando estábamos en Joveñores, empezamos realmente haciendo una prueba y nos aventamos. Hoy precisamente platicaba con otro amigo que también se llama Víctor, que vamos a ver un programa y yo le daba como que ese beneficio de decirle, ¿sabes qué? Antes de publicar algo, primero te lo voy a mandar para que lo veas. Y si no te gusta, lo puedo quitar, lo puedo cortar. O sea, podemos como que trabajar con eso. Pero quiero que sepas que pues la realidad es la otra. O sea, la realidad es que tienes que grabar, tienes que aventarte, tienes que poner, incluso a lo mejor uno no se da cuenta, pero sí de alguna u otra manera te preocupa un poco en qué dirá, porque no te estás preguntando por alguien que no te conoce. Te preocupas por los que sí te conocen, o sea, por los que te rodean, porque alguien realmente, no sé, vaya a pensar algo que realmente tú no quieres que piensen de ti. Entonces, pues la verdad, felicidades en el sentido que empezaste, te lanzaste, que el momento era complicado y pues como tú dices, pues ni modo, o sea, te lo dijiste que ya sabías y él aceptó y pues fue como empezaste, ¿no? Sí, precisamente algo importantísimo es ser honesto a la hora de que tú emprendes un negocio. Y en este caso yo no llegué con él con la idea de que, oye, yo soy tatuador, te voy a tatuar. No, le comento, oye, estoy aprendiendo, ¿qué te parece? Me haces uno, yo te hago uno. Pero no me pregunta tampoco, oye, ¿ya has tatuado otra piel ni nada? Entonces, pues la cosa fluyó bien a mi favor. Y eso fue lo que por decir así, me ayudó. Esa primera persona que confió en mí, que me dijo, órale, aviéntate. No, sí le agradezco mucho a Luis Mario, porque aparte de todo me dejó una máquina ese día y yo estuve mejorando ya mi técnica, porque era una máquina de otro tipo de motor, por decirlo así, cosa que no tenía mi primera máquina.
¿Y qué tan diferente es o cuáles son las dificultades que tienes cuando empiezas a tatuar ya en piel? Imagino que existe el factor número uno, pues, o sea, la persona es una persona viva, o sea, se mueve, ¿no? Sí. Suda, sangra. O sea, ¿qué fue lo más difícil para ti al momento de cambiar de lo sintético ya a piel humana? Bueno, primero que nada, una vez que empiezo ya a tatuar a él, me regreso a Guadalajara. Mi primo me dice, oye, ya vi que ya tatuaste, dos, tres amigos, porque no había sido solo él. Ya había dicho a dos, tres amigos, oye, te regalo uno, lo checamos, bla, bla, bla. Inclusive hasta otros me dijeron, oye, te pago, ya ráyame. Como que ya estaban viendo que ya estaba rayando y ya querían, pero yo no estaba tan listo, por decir así. Entonces me voy a Guadalajara y ahí empiezo con mi primo. Él se compraba su botella de alcohol, se la tomaba toda, acababa pedísimo. Y yo pues también ahí, dos, tres, medio borracho inclusive, lo empecé a aprender. Una de las cosas más difíciles es saber qué tanto meter la aguja. No importa tanto que se te mueva la persona, ya que, por ejemplo, como en un corte de cabello tú le dices quédate así y la persona pues sabe que no debe moverse. Entonces yo creo que eso no fue un factor. Pero, por ejemplo, con lo que yo batallaba es que no tenía el equipo profesional, la cama sólida, no tenía un descansabrazos, no tenía luces. Bueno, sí tenía luces porque ya era fotógrafo por lo de mi marca de joyería, que más adelante lo exploté, pero todavía no me dedicaba a eso tampoco. Entonces, como que lo más difícil para mí sí fue el que tanto metes la aguja y que no, si la metes de más se levanta y se chorrea alrededor. Y si no la metes lo suficiente, se borra. Entonces tiene que ser un punto medio donde tú atraviesas la primera capita de la piel sin entrar tanto, porque luego le puedes dejar un relieve a ese tatuaje. Y está mal hecho, por decir así. Y bueno, y ahorita continuando un poquito más con la historia de, pues digamos que hasta el momento, en tu tercer emprendimiento, que ya tiene que ver con el tema ahora sí de la producción, ¿dónde termina otra, empieza otra? O sea, ¿lo llevas de manera paralela? O sea, ¿sigues tatuando? ¿O en qué momento empezaste con lo otro? Bueno, primero yo tenía contacto con mucha gente, como quien dice, influencers, por lo mismo de la marca. La gente me conocía un poco, sabían que yo tenía números en mi marca y pues tenía conocidos con medio famosos, por decir así. Entre ellos, tengo contacto con un rapero muy fuerte a nivel nacional, que fue el que me empezó como que a empujar. Me dijo, oye, veo que eres creativo, veo que haces fotos, ¿por qué no me haces un videoclip? Y yo para entonces no había hecho videoclips, hacía producciones de TikTok. Antes de que se llamara TikTok, se llamaba Musical.ly. Y yo hice un par de videos con transiciones de que moviendo la cámara lo ve esta personaje, esta persona, y me empieza como que a alentar, alentar. Entonces, antes de yo irme a Guadalajara a vivir, me dice, oye, ¿tienes tu estudio de fotos? Estudio donde yo hacía mis fotos de pulseras de las personas. Me dice, te caigo, armamos un video, ¿cómo ves? Fue, le gustó y yo me voy a Guadalajara. Entonces yo allá, al mismo tiempo que empezaba a aprender a tatuar, me quedé editando el video, aprendiendo efectos y me tardé como un mes en terminarlo. Un mes y una bolsa de marihuana. Si no quiere salir, eso no tiene que salir. Pero sí, él fue quien me impulsa y yo, pues al mismo tiempo que me hacía tatuador, estaba como que viendo ya cómo se agarra la cámara, cómo se edita. Agarré mucho el TikTok para esto y empecé a meterme también. Al mismo tiempo que ponemos una balanza con TRS, que era mi principal fuente de ingresos, yo estaba construyendo otras dos, que era mi fotografía, pero ya no tanto en fotos, sino ahora más en video, y no para mí, sino para terceros. Antes era para mi marca y se acabó. Hoy en día me pueden conocer como el productor y fotógrafo de varios restaurantes, lugares y todo, porque ya doy ese servicio, cosa que antes lo hice para mí, porque yo lo necesitaba, dije, quiero aprender y empecé a meterme. Ahí tenemos digamos que gusto en común. La verdad, yo no le sé tanto el tema de como de la cámara o del ¿cómo se llama? La grabación, la foto, el video. Pero sí me gusta el tema de la producción. O sea, estar viendo
Que digo, ahorita que están viendo la pantalla, este set, digamos que está en pañales, todavía no le hemos puesto nada, pero le falta bastante, pero es algo que me gusta. Ahorita a mí el tema de lo que, por decir, ves aquí, que a lo mejor no se alcanza a ver mucho, pero que hay de, cámaras, que hay el teclado, que estamos en medio de, así como de cables, de luces, me encanta y fue de las cosas que me llamó mucho la atención cuando empecé con Arturo. Aparte, soy bastante, pues no sé si bueno, pero me interesa mucho todo el tema así como de las cosas físicas, o sea, de que si vas a conectar aquí, vas a poner acá todos los setups, los tripiés, o sea, son cositas que hemos ido construyendo como si fuera Legos, como si fuera un rompecabezas, y me gusta cómo he visto así que va mejorando como que mi lo espacio de grabación, ¿no? Que de alguna u otra manera mi negocio nada que ver, es algo completamente pues digital, administrativo, y ya esto que damos el tema del sonido, de la luz, de la cámara, es donde empiezo yo a, pues digamos que enamorarme un poquito más en este caso del podcast. Y pues bueno, o sea, tú como dices, aprendiste prácticamente usando tu marca, pero ¿con qué empezaste? O sea, yo te entiendo que uno empieza a lo mejor con un celular, empiezas con una lucecita, y en qué momento vas tú construyendo, agarrar realmente la cantidad de equipo necesaria, porque yo ya te he visto haciendo las producciones y ya tienes equipo pues más pro. Es correcto. Y tenemos algo en común. Un personaje, llega Arturo Salazar a mi sucursal, yo no lo conocía, y llega un güey acá como chistosito y empieza a tomarle fotos a mis pulseras y me empieza a decir, no, mira, es que yo soy fotógrafo y así. Y yo dije, él venía con mi mejor amiga, Ale Arce, un saludo. Y ella me lo presenta y me dijo, no, este güey es fotógrafo, pero pues yo andaba en mi pedo de los negocios. Aparte de esto, yo empiezo con un Samsung Galaxy S6, me parece, y una caja que hice de cartón con dos lámparas de escritorio, de esas que tienen atrás donde le giras y se prende la bombilla. Le puse ahí dos huecos, le puse un como matizador, como papel china, no, parece celofán o china, no me acuerdo cómo se llama, y ahí ponía mis pulseritas. Entonces llega Arturo y me dice, oye, mira, esto es una cámara, disparas así, bla, bla, bla. Y él fue el que inclusive meses después me da un curso y no solo eso, también me vende una cámara. Entonces yo creo que él fue el que me metió la idea de que, oye, ¿por qué no te haces profesional? Si ya él veía mi trabajo y era con un celular y era un trabajo bastante bueno porque tenía la luz controlada, tenía todo en regla, aunque tú veías la caja de cartón cayéndose, pero detrás de mis fotos con el celular eran muy buenas y él fue lo que me vio y me impulsó, como quien dice, a hacerme profesional. Pues saludos, Arturo, te extrañamos. Te extrañamos, un abrazo. Gran sujeto, gran sujeto. Claro. Oye, Mix, ¿qué diferencia hay? Que ya me dio mucha curiosidad. La verdad, te quería preguntar esto desde que, ¿cómo se llama? Te invité. ¿Qué diferencia hay ya cuando grabas un video? Y pues ir, en este caso, con las personalidades que son, en este caso, de rap. O sea, siento que es un tema como que un poquito a lo mejor más entretenido. El hecho de que vas a grabar un video de música con personas que van a sacar su personalidad, y lo que dije hace rato, o sea, hasta el tema de la marihuana, hasta el tema de que, no sé, o sea, qué cositas o qué es lo que más disfrutas al momento de estar grabando un video, y qué diferencia tiene con un set normal de fotografía. Yo creo que la respuesta correcta a esa pregunta sería la dirección. O sea, parte fuerte de lo que me hizo sobresalir con este rapero no fue tanto mi calidad, sino fue mi dirección detrás de cámaras, cómo yo acomodo a la gente, precisamente porque durante toda mi vida he estado en diferentes actividades en donde yo tengo contacto con más personas. Entonces, el contacto humano a mí se me da bastante bien. Y aunque era un rap calle, urbano, bastante agresivo, bastante hablando de drogas, alcohol, de abusos o de peleas callejeras, etcétera, yo me paraba frente a toda la gente que nos seguía al proyecto y me respetaban por lo mismo, porque veían una persona que sabía lo que estaba haciendo,
aunque tal vez no sabía mucho yo del tema, pero yo demostraba que sí estaba parado ahí por alguna razón. A ver, todos guardamos silencio, a ver, todos muévanse para acá, pasa el artista, o sea, esta dirección me hizo, yo creo que es sobresalir. Y fuera de eso, me gusta mucho como quien dice, no solamente proyectarlo, sino dirigirlo, o sea, tú vente para acá, hacemos esto, conseguimos la locación, o sea, como que el detrás de un video, ya que lo ves terminado, para mí eso es lo que más disfruto, o sea, toda la logística detrás para llegar a ese día, poner la cámara, que es lo más fácil, lo más difícil es saber cómo dirigir a las personas, al artista, que se sienta cómodo, etcétera. Entonces, eso es lo que a mí me podría decir que me gusta más y que disfruto. Y regresando al tema de la creatividad, ¿cuál es tu proceso para proponer un video? O sea, porque creo que eso también es parte importante porque de alguna u otra manera es lo que está en tu cabeza o lo realidad, pero creo que empezamos las ideas como con imágenes o ideas borrosas y desconectadas y poco a poco le vamos dando un poquito más de forma. Incluso ya en el camino se te van ocurriendo cositas que van mejorando la producción, la edición. A veces que tienes que regresarte un poquito porque quieres a lo mejor dar un giro diferente y quiero saber más o menos cuál es tu proceso, o sea, de dónde vienen tus ideas, en qué te basas. Depende, por ejemplo, tomando en cuenta si es para un videoclip, lo primero que yo hago es conocer la canción y hablar con el artista. Si es para alguna producción de un restaurante, ok, vamos a hacer nightclub o vamos a hacer cenando, o vamos a hacer la emoción de ir al lugar, o sea, hay que saber qué es lo que quieres proyectar para primero poder sentarlo. Por ejemplo, no, pues yo quiero vender micheladas y comida del mar, pues nos vamos a un picnic a la playa, damos dos, tres modelos y se les explica qué tienen que comer, etcétera. Esto es para un video de publicidad, por decirlo así. Y para un videoclip es, me le acerco al artista, escucho la canción y le pregunto, ¿qué quieres proyectar? Y ya después de esa pregunta sale toda la magia, se aterriza, por decirlo así. Aterrizo la idea, solamente le digo lo que es factible y lo que no, o lo que está muy fantasioso, muy complicado, lo trato de aterrizar sin cambiar su idea. Yo no meto mis propias ideas, o sea, yo dejo que sea la idea de él, pero le doy un camino, por decirlo así. No trato de imponer algo. Ya tomando en cuenta que sea muy difícil producirlo, sí se les puede como que inducir más por esto. No, sabes que no podemos grabar acá porque es más complicado, ¿qué te parece acá? Pero si él trae la idea, yo busco que se haga lo que trae la idea de la persona, del artista que está trabajando conmigo en ese momento. ¿Y qué situaciones han sido difíciles? ¿Te has encontrado con gente que no te deja trabajar? ¿Te has encontrado con situaciones que digas tú, está fuera de mis manos y que tienes que realmente cambiar las cosas en ese momento? Pues hemos ido a grabar hasta Tepito, pero gracias a Dios o gracias al respeto que tienen estos personajes, no hemos tenido ningún problema en ese aspecto. Pero hemos grabado en diferentes lugares. A veces te dicen, te corren del lugar porque no estás grabando con permiso o ciertas, no, pues que se cayó el equipo y se rompió el flash o que se rompió alguna luz o tuviste algún problema técnico. Yo creo que eso viene siendo de lo más difícil, pero por lo general cuando se va a hacer un videoclip ya se aseguró el lugar, ya se aseguró los permisos, ya se aseguró todo. A veces, como tú dijiste hace ratito, que me llamó la atención, dijiste, sobre la marcha van saliendo ideas. Bueno, ahí sobre la marcha surge una idea loca, nos vamos, se hace, y si no se pudo, como te dije, porque nos corrieron o porque, etcétera, pues eso es de lo difícil, o sea, el poder improvisar que sigue. No solo es ir y haces tu idea, porque a veces no se puede. A veces, como te digo, dificultades técnicas, ajenas, terceros, no te dejan, entonces tú tienes que, como quien dice, agarrar y camino, ¿no? Encaminarlo. Hace rato tocabas el tema de que te gusta dirigir. Y cuando diriges es porque evidentemente tienes un equipo. Quiero que me hables un poquito de tu equipo. O sea, ¿quién es tu equipo? ¿Cómo los elegiste? ¿Y qué actividades tienen? O sea, ¿cuándo ocupas más gente? ¿Cuándo ocupas menos gente? Dependiendo la producción, se puede contratar más gente,
dependiendo el proyecto, dependiendo el lugar también. O sea, no tengo un equipo en particular, solamente es, ok, tenemos que hacer un videoclip ok, ¿qué necesitamos? Gente que cargue, se invita a 2, 3 personas que carguen. O sea, conozco mucha gente, entonces no hay problema por conectar con alguien que pueda meter mano. Si se ocupan modelos, también se habla con ellas, se les paga lo que se les tiene que pagar, etcétera. Pero tal cual así, un equipo de producción, no hay, no tengo un equipo de producción. O sea, soy yo contra el mundo. O sea, ya, igual, bueno, es que a lo mejor no como sobre la marcha, pero como tú dices, a lo mejor no es tan conveniente tener como que un equipo fijo porque de entrada tenemos el tema a lo mejor de las ubicaciones. Hay gente que puede viajar, hay gente que no, pero bueno, al final del día, como tú dices, cuando tienes tanto talento para el tema de la dirección, mientras tengas gente que te cumpla con lo que tú estás pidiendo, el resultado va a salir, ¿no? De hecho, algo importante que hay que tocar es, no siempre me toca a mí estar en la cámara. Entonces, a veces solamente acompaño como dirección y llegan terceros, que es el de la cámara, por decir así, se contrata una cámara, se contrata el de iluminación y cada quien hace su papel dentro de la producción. Tal cual, así más o menos es como, o sea, cómo funciona. Bueno, mi querido director, pues ya ha llegado el momento de cerrar el programa y pues quiero que me dejes un pensamiento que tenga que ver con qué hacer para salir adelante cuando no sabes qué hacer y qué motivación nos das para dar el primer paso a hacer algo. Lo más importante que se tiene que hacer para emprender es decidirlo. O sea, como dijiste, lanzarse, hacerlo una realidad y creértela tú mismo. Porque, como te comenté al principio, si yo no creía que era dueño de una marca, dejé de tener interés por eso. Entonces yo creo que es creértela, es decidir hacerlo, es dar ese paso y desde ahorita te digo, te vas a caer, pero nadie se cae tan fuerte como para quedarse ahí tirado. O sea, siempre te vuelves a levantar, agarras vuelo y vas a lograr llegar a ese punto si es lo que realmente quieres porque te la creíste. Si no te la crees, no creo que estés haciéndolo correctamente. Pues muchísimas gracias, Vix. Pues esto es una persona creativa, un emprendedor. Ya por último, nada más déjanos tus redes sociales, por favor. Ok, bueno, me pueden seguir en Instagram como pix-mx. Ahí subo mis producciones, trabajos y todo. Cualquier cosa, igual me pueden contactar por ahí. Perfecto, Vix. Pues muchísimas gracias y pues se acabó. Nos estamos viendo. Gracias a ti por tomarme en cuenta y por invitarme. Y es un placer estar contigo. Mucho éxito en este proyecto que estás también tú llevando a cabo. Muchas gracias.